¿Eres cristiano o eres discípulo? ¿Sabías que hay una gran diferencia entre un concepto y el otro? Quiero invitarte a que por favor me acompañes para que descubramos juntos el significado de una cosa y la otra y en qué punto estás tú. Bienvenido. Gracias por ver este video. Quiero que compartamos la palabra del Señor como cada vez que hacemos una transmisión, lo hacemos con el deseo de que puedas crecer, de que puedas ser instruido en la palabra, que seas edificado. Soy Kelvin Castillo, esto es Directo a tu Fe y el tema de hoy es ¿cristiano o discípulo? ¿Hay alguna diferencia? Por supuesto que la hay. Por lo tanto, lo vamos a descubrir en un instante. Pero antes quiero pedirte, por favor, que si no te has suscrito a este canal, por favor, suscríbete para que así podamos crecer. Además de que te suscribas y le des a la campanita, también dale like a este video para que así YouTube pueda compartir este video con más personas. Cuento con tu apoyo, gracias por estar ahí apoyándome. Bueno, pues vamos de inmediato con el tema del día de hoy. ¿Eres cristiano o eres discípulo? Y hay una diferencia que tenemos que establecer, pero antes quisiera que juntos veamos el primer aspecto de este tema que quiero que desglosemos. Lo primero que quiero que hablemos acerca de este tema es acerca de ser discípulo. ¿Qué es ser discípulo? Acerca de ser cristiano, ¿qué es ser cristiano? Pero muy especialmente, ¿qué es ser discípulo? Para que ya tengas una idea más clara, porque ya sé que sabes qué es ser cristiano. Discípulo de Cristo, hay un compromiso. Hay un compromiso muy grande en ser cristiano y un compromiso muy grande en ser discípulo. ¿Cuál es nuestro compromiso? Bueno, vamos a verlo a continuación. Primero veamos lo que es el llamado que tenemos nosotros para cumplir con la gran comisión. Si nos vamos a la palabra del Señor en Mateo 28, 19 al 20, allí se encuentra la gran comisión plasmada para ti y para mí. Dice así la palabra del Señor: por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Así dice, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esto es una maravilla porque el Señor nos está comisionando, pero al mismo tiempo está diciendo que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, y esta cita termina con un amén, como un sello, primero de aprobación a lo que ya se ha dicho, y segundo, como una confirmación de que así será. Porque amén no significa que así sea como que es un deseo. Amén significa que así sea en el sentido de que así será. Es lo que significa la palabra amén. Y aquí estamos viendo que el Señor Jesús comisiona a los discípulos, que en este caso sus discípulos habían estado con él un tiempo, y ahora el Señor los comisiona para que cumplan con el objetivo de llevar el evangelio a muchas personas, a toda criatura o al mundo entero. Definitivamente es al mundo entero. La idea era esa y precisamente es lo que hace el Señor aquí. Ahora, ¿qué es discipular? Para que tengamos una idea, discipulado es la acción de reproducir en una persona más el carácter que Cristo ha llegado a desarrollar previamente en otra. Pero me gustaría que lo personifiquemos. Vamos a tomarlo como algo propio. Discipulado es la acción de reproducir en una persona más el carácter que Cristo ha llegado a desarrollar previamente en mí. Para yo discipular a otro, previamente debo yo haber sido discipulado. Y además de ser discipulado, tengo también entonces que pensar en que mi objetivo, parte de mi misión en la tierra, es discipular a otros. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor así lo expresa y lo vemos aquí en la gran comisión. Por tanto,
vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí la palabra que estamos viendo, vayan, cuando lo leemos en la versión Reina Valera, dice id, en un imperativo de id, vayan y hagan esto. Es como una orden. Pero en la Biblia textual y otras versiones vemos cómo también lo pone en lo que es un presente progresivo. Mientras van, mientras caminan, mientras están dando su paso en este mundo, mientras ustedes son peregrinos y extranjeros en este mundo, mientras ustedes son advenedizos en este mundo, vayan predicando el evangelio, vayan cumpliendo con la gran comisión, que es lo que Cristo quiere que nosotros hagamos. Es una misión que tú y yo tenemos y que no podemos dejar pasar por alto. A veces los cristianos somos muy acomodados, somos muy de ir los domingos a la iglesia y pasarnos todo el resto del tiempo trabajando, estudiando, haciendo diligencias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mientras pasa ese tiempo antes de llegar el domingo para asistir a la iglesia otro culto en la semana, muchas veces no estamos cumpliendo con la gran comisión. No estamos cumpliendo con lo que el Señor nos ha dicho en esta palabra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Hagan discípulos. Y no me está diciendo que haga discípulo a un grupo y ya. Porque a veces nos conformamos con hablarle a una persona. Bueno, ya le puedo hablar a una persona y como le hablo a una persona, con esto me conformo. Hablarle a una persona no es suficiente. Lo que el Señor quiere es que lleguemos a todas las naciones, a todos los hombres. No vas a llegar tú, no voy a llegar yo a todas las naciones o a todos los hombres, no podré yo solo predicar el evangelio, pero si todos nos unimos a predicar el evangelio, estoy seguro que llegaríamos efectivamente a todos los hombres en todas las naciones, porque tanto en una cosa como en la otra, ahora mismo es posible a través de la tecnología, por ejemplo, llegar a personas que nunca llegaría el evangelio de otra manera. Obviamente sabemos que hay lugares donde no está permitido ni siquiera el internet. Este es un tema, pero sabemos que el Señor ha abierto las puertas y de alguna manera u otra también se predica el evangelio. Muchos están cumpliendo la gran comisión, pero ¿lo estás cumpliendo tú? ¿Estás haciendo el trabajo para lo cual el Señor nos ha seleccionado? Hay gente que piensan que predicar es solamente de los que usamos los púlpitos, vamos a las iglesias a predicar, tenemos esta responsabilidad, tenemos este llamado. No, el llamado es para todos. Todos los que han de alguna manera u otra recibido a Cristo en su corazón, porque el llamado es que hagamos discípulos a todos los hombres, en todas las naciones. No todos se convertirán, pero a todos debe llegarle el mensaje del evangelio de Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer? Enseñar el carácter de Cristo. La misión es esa. Hablar del evangelio es enseñar el carácter de Cristo, lo que tú y yo tenemos que hablar y enseñarle a toda criatura. Es lo que el Señor quiere para que reproduzcamos el carácter de Cristo en otras personas, porque se supone que ya el carácter de Cristo está reproducido en ti y en mí. Colosenses 1, 27 al 29 nos dice algo muy interesante con relación a este tema del carácter de Cristo que nosotros tenemos que reproducir en otros. Dice el verso 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Aspecto número 1. Cristo debe ser reproducido a todos los hombres, no solamente a los judíos. Cristo estuvo entre los judíos, predicó la palabra, pero luego el evangelio llegó no solamente a los judíos, sino que ese misterio de la gloria del Señor, el misterio de las riquezas de la gloria de Cristo llegó a los gentiles. ¿Y cómo llegó a los gentiles? Porque alguien le predicó. Quienes le predicaron a los gentiles, comenzando por los mismos discípulos que
cuando pudieron diseminarse en diferentes lugares, llegaron a predicar el evangelio, comenzando tal vez con Pedro, que habló el día de Pentecostés a personas que ni siquiera iban a escuchar la palabra del Señor, o mejor dicho, no esperaban convertirse, y Pedro les habló. Y esto es importante porque de esta manera el evangelio comenzó a crecer de una manera poderosa. Pero la manera donde más creció el evangelio fue cuando vinieron las persecuciones y todos tuvieron que esparcirse. Al esparcirse, también el evangelio se esparció, no desapareció, sino que se esparció. Y este misterio de las riquezas de la gloria del Señor llegó a los gentiles. Ahora, ¿cuál es el misterio? ¿Cuál es ese misterio, esa riqueza de la gloria que el Señor está hablando aquí, o Pablo está hablando aquí a través de estas palabras? Precisamente que es Cristo en vosotros. Ya, ahí está claro. Ese misterio, esa riqueza que se dio a conocer de la gloria de ese misterio es Cristo en ti y en mí. Es Cristo reproducido en nuestras vidas para que seamos entonces nosotros para ellos, o Cristo en nosotros seamos la esperanza de gloria. Cristo es la esperanza de gloria, pero tú y yo somos los encargados de llevar esa esperanza a un mundo que está necesitado de conocer la esperanza de la gloria. No podemos decir que estamos viviendo en un tiempo de gloria, todo lo contrario, estamos viviendo en tiempos muy difíciles, tiempos apremiantes. Estamos viviendo días difíciles y duros en toda la humanidad. Todo el globo terráqueo ahora mismo está sufriendo los embates de todo este fenómeno que conocemos desde el 2019 hasta nuestra fecha. Todavía estamos sufriendo los embates de esto que apareció para revolver al mundo entero, para darnos cuenta todos nosotros lo frágiles que somos y cómo el mundo necesita estar apercibido de esa gloria del mensaje del evangelio de Cristo. Y tú y yo somos responsables de lograr que otros puedan disfrutar de esa esperanza de gloria. Si tú y yo no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién se va a encargar de que la esperanza llegue a personas que la necesitan? Pero si continuamos, el verso 28 dice: ¿a quién anunciamos? O sea, estamos hablando de Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Segundo aspecto, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre. Nosotros no solamente tenemos que predicar el evangelio diciendo Cristo viene, arrepiéntete de tus pecados y orar por la persona. Tenemos que amonestarla. Sí, en eso viene también decirle que Cristo viene, que se arrepientan de sus pecados. O sea, tenemos que hablarle directamente a las cosas malas que hacen, a las cosas malas que el hombre en su corazón perverso, porque tenemos un corazón perverso, ya lo sabemos de memoria, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, pero como el Señor lo conoce, entonces Él nos ha puesto a nosotros a que amonestemos a todo hombre, o sea, le llamemos la atención por su pecado, por darle las espaldas a Dios, por haber caído en pecado y porque están en un estado de muerte. Porque si Cristo viene o ellos pasan de este mundo, lamentablemente sabemos que van a ir a estar en un lugar donde ninguno de nosotros quisiéramos estar. Así que tenemos que amonestarlos para que conozcan y vean cuál es la gloria del evangelio y enseñarlos, que ellos sepan. Es como el eunuco, ¿verdad?, que estaba allí en su carroza y Felipe habla con él, le pregunta, ¿entiendes lo que lee? Y él dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique, si no hay quien me pueda instruir acerca de lo que estoy leyendo? ¿Cómo lo voy a saber? Pues tú y yo ahora somos Felipe, porque tú y yo tenemos ahora que enseñar a todo hombre. Casi todo hombre, por lo menos lo que somos cristianos, me refiero a los países donde no existe el problema
de otras religiones musulmanas donde no se puede predicar el evangelio como tal. Pero bueno, vamos a pensar en todo esto que conocemos como un mundo que conoce de Cristo. Entonces, a ese mundo que conoce de Cristo, no necesariamente ellos son cristianos. No necesariamente ellos tienen una advertencia clara porque la Biblia diga que ellos están en pecado. No, hay que explicárselo. Cuando el eunuco leía allí en Isaías acerca de Cristo, obviamente no sabía a quién se refería y Felipe se lo explicó, le enseñó de quién hablaba. Entonces tú y yo que conocemos a Cristo tenemos que enseñarle a las personas que han oído hablar de Cristo quién es realmente Cristo y cómo ellos van a averiguar quién es Cristo. Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero aquí termina este texto diciendo a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La misión es presentar a todo hombre perfecto delante de el Señor. Ellos deben ser presentados perfectos como tú y yo ya hemos sido presentados perfectos delante del Padre. No porque seamos perfectos, no porque no pequemos, no porque seamos tan santos que no tenemos ni siquiera un mal pensamiento, sino porque ya Cristo ha justificado al corazón del hombre pecaminoso porque ha creído en él y delante del Padre él intercede por nosotros. Por lo tanto, por su sangre somos justificados, por su sacrificio fuimos justificados, lavados por su sangre y justificados por todo lo que tú y yo conocemos. Así que esto es algo maravilloso, que si podemos enseñárselo a otros, esto podría cambiar la forma de pensar y el panorama de muchas otras personas. El verso 29 entonces dice, para lo cual también trabajo, eso es Pablo que está diciendo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. En otras palabras, y tercer aspecto, es el trabajo. Pablo sabía que esto no era un simplemente pararme en un sitio y hablar y ya terminé o se convirtieron. No, Pablo sabe que tenía que trabajar, que tenía que esforzarse, que tenía día tras día que cumplir con esta gran comisión a pesar de que tal vez su cuerpo, su corazón, su intención, su mente no estaban en esto. Sin embargo, él continúa predicando el mensaje del Evangelio de Cristo de todas maneras. Él continúa predicando porque él dice, para lo cual también trabajo, me esfuerzo, estudio, aprendo para poder enseñar esto que ya ha llegado a mi vida, que ha llegado a mi corazón, luchando según la potencia de Él. O sea, pedía fuerzas del mismo Señor y el Señor se la daba. El Espíritu Santo lo energizaba. El Espíritu Santo actúa con nosotros, para nosotros, como está en nosotros, como ese energizante que necesitamos. Eso lo hace el Espíritu Santo. Nosotros tenemos la energía y la potencia del Espíritu Santo. Esta palabra potencia que está ahí precisamente habla de la palabra energía, fuerza que viene explosiva. El dínamo, es eso lo que está ahí, es lo que significa. Así que tú y yo cuando estamos haciendo la obra del Evangelio, debemos estar seguros de que el Señor, o sea, podemos estar seguros que el Señor nos va a dar la potencia necesaria para que podamos cumplir con esto. Por eso vemos personas que con tantos años predicando el Evangelio y uno dice, ¿cómo ha logrado predicar por tantos años, dar tantos sermones, predicar en una hora, luego otra hora, va aquí, viene allí, viaja, predica tanto, hace tanto la obra, además es pastor? ¿Cómo puede? Bueno, el Espíritu Santo actúa como ese potenciador en él, en la persona. Así que tú no estás solo. Él lo dijo al principio de esta exposición, dijo, y yo estaré con ustedes todos los días. Él no nos va a dejar solo, así que Él lo va a cumplir. No tengas miedo porque Él lo va a cumplir. Entonces está el otro aspecto que yo quiero que ahora veamos, que son las características del discipulado y del discípulo. O sea, del que va a discipular y del que es discipulado.
Vamos a ver estas características, lo cual me parece muy interesante y quiero que lo compartamos para que veamos ahora si realmente tú eres cristiano o eres un discípulo, o simplemente eres cristiano o eres discípulo y cristiano. Porque quiero decir algo aquí, quizá este rejuego parezca algo extraño. Es que el cristiano puede ser cristiano y no discípulo, mientras que todo discípulo de Cristo es cristiano y es discípulo. No puede ser discípulo sin ser cristiano, pero puede ser un cristiano sin ser discípulo. Espero que me hayan entendido. Características del discipulado y el discípulo. Característica del discipulado, del que discipula, al que están discipulando, es lo que quería dejar dicho ahí. Ser un discípulo cristiano implica crecimiento personal, que se caracteriza por lo siguiente. Ese crecimiento personal, ¿cuál es? Es el siguiente. En primer lugar, Jesús debe ser precisamente el primer lugar en la vida de un cristiano y de un discípulo. En el caso de el que discipula, tú como una persona que discipula porque eres cristiano y eres discípulo, tú debes saber que tu enseñanza y mi enseñanza debe ser siempre cristocéntrica, debe centrarse en Cristo. No podemos mantener un mensaje de Cristo siendo egocéntricos. O sea, yo puedo decir, hablar, predicar y hablar muchas cosas acerca de mi vida, hablar muchas cosas acerca de lo que son mis experiencias, y probablemente ese mensaje, aunque tenga buenas intenciones, tal vez no sea un mensaje que presente a Cristo. Puede ser un mensaje que esté presentándome a mí, donde estoy yo simplemente como protagonista y no Cristo. Aquí, en este primer aspecto, tú y yo tenemos que ser cristocéntricos en vez de egocéntricos. Por eso es que muchas veces enseñamos mal al que está creciendo, enseñamos mal al discípulo. Discipulamos, pero discipulamos y reproducimos no a Cristo en el discípulo, sino que nos reproducimos a nosotros mismos. Y el fin no es reproducirnos a nosotros mismos, sino reproducir a Cristo en el que estamos discipulando. Ahora bien, el que es discípulo, ahora el aspecto en él también es lo mismo, ser cristocéntrico. El discípulo de Cristo debe estar apartado del mundo, número uno. Ya que eres un discípulo, recuerda, apártate del mundo. Es lo que el Señor nos llama la santidad. Esta es la santidad, apartarse del mundo. Santidad no es que no tengas nunca un mal pensamiento. Santidad no es que un día no te enojes y quizás hasta digas algunas palabras. No estoy diciendo que nada de eso está bien. Estoy diciendo que es normal que los seres humanos cometamos errores, pequemos delante del Señor. Entonces, esa no es a lo que la gente piensa que santidad es, como que nunca fallo, como que nunca peco, que nunca cometo una falta delante de Dios. No, eso no es santidad. Eso es parte de la santidad. La santidad es apartarnos de la mundanalidad, de las cosas que interfieren entre Dios y nosotros. Dejar al mundo atrás es ser santo, apartado para Cristo. Entonces nuestra atención debe centrarse en nuestro Señor y satisfacerlo en todos los ámbitos de nuestras vidas. Así es, si eres un discípulo de Cristo, debes satisfacer en todos los ámbitos de tu vida a tu maestro, que es Cristo. Debes estar preparado y listo para negarte a ti mismo. Por eso es que debes dejar el egocentrismo y revestirte del cristocentrismo, porque vas a tener que negarte a ti mismo. Si quieres ser discípulo de Cristo, si quieres seguir a Cristo, vas a tener que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirlo a Él. Si alguno quiere andar en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto es lo que la palabra del Señor establece, y yo sé que como discípulo ya tú lo has escuchado. El segundo aspecto es obedecer la palabra. Ese es el segundo aspecto y es sumamente importante,
porque sin obediencia no hay discípulo ni hay quien discipule. Este texto que les voy a leer es un texto que es muy recurrente en mis mensajes. Primer libro de Samuel 15:22 en su parte B. He aquí el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Precisamente este aspecto es importantísimo porque muchas veces pensamos que ser creativos en el Evangelio, que actuar a nuestras anchas, actuar como que el Señor dijo una cosa, pero yo puedo hacerlo de esta manera, muchas veces trae contienda entre mi maestro y yo como discípulo. Ahora, yo como discipulador o como maestro, como líder, debo saber lo siguiente: el que discipula, obedecer al mandato, meditar en la palabra, debe llenarse día a día de ella. Y esto es importante porque muchas veces estamos viendo a los líderes, a los pastores, a los predicadores, a las personas encargadas de ministrar, que ellos no están siendo ministrados, ellos no están siendo predicados, ellos no se están llenando de la palabra. A veces se nos pasan días y a veces semanas sin leer la Biblia. Y usted dirá, bueno, esto es un escándalo. ¿Cómo va a ser que una persona que predique el evangelio, un pastor, un ministro, se le pase semanas sin leer la Biblia? Pues debo decirte que sí, eso pasa muchas veces en las vidas de los que estamos encargados de administrar la grey de Dios, enseñarla, alimentarla, tanto los pastores como los que usamos el púlpito para ministrar la palabra. Eso pasa. No estoy diciendo que sea algo que sea lo normal en nuestras vidas, pero pasa. Y lamentablemente hay tantas personas hoy día que han dejado de lado la palabra del Señor, que no solamente no es que se le puede pasar por un tiempo no leer la palabra, es que ya ni siquiera están buscando la Biblia. Ahora se están alimentando de tantas cosas menos de la palabra del Señor. ¿Cómo yo puedo ministrar al pueblo y hablar de la palabra si no me ministro la palabra, si no me alimento de ella? Yo debo llenarme día tras día de esa palabra, leerla, meditarla de día y de noche, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo voy a poder reproducir a Cristo en otra persona si yo no tengo a Cristo en mí? Bueno, soy cristiano, así que tengo a Cristo, pero no me estoy llenando de Él. No estoy alimentándome para poder alimentar a otros. Así que el que discipula debe llenarse día tras día de la palabra del Señor, porque ellas son las que dan testimonio de Cristo. El Señor se lo dijo a los fariseos. ¿Verdad que sí? Ustedes escudriñan la palabra. Y está bien que la escudriñen, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, tenemos que escudriñar la palabra, porque ellas son las que dan el testimonio de Cristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Porque de lo que está lleno el corazón, habla la boca. Por eso entendemos cómo muchos predicadores simplemente son un show haciendo chistes y hablando de todos menos de Dios. Porque de lo que está lleno el corazón, habla la boca. Ahora, este es el que discipula. Ahora, el discípulo. Debemos ser hijos obedientes y hacedores de la palabra. Si soy discípulo, entonces debo obedecer la palabra. Debo obedecer lo que ella dice que yo debo hacer. Lo que ella me manda hacer, debo yo hacerlo, porque la palabra lo está diciendo y yo debo ser obediente. Ciertamente, obedecer es mejor que los sacrificios. La obediencia es la prueba suprema de la fe en Dios. Esto lo dice primer libro de Samuel 28:18. O sea, si lo lees, te vas a dar cuenta que esta es la prueba suprema. Si lo lees, te vas a dar cuenta que todo el contexto te dice que la obediencia es la verdadera prueba de una fe verdadera. Y Jesús es el ejemplo perfecto de esta obediencia. Si no me lo crees, por favor, ve a la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8. Y allí vas a encontrar al Señor que obedeció hasta lo sumo. Se hizo obediente hasta lo sumo, hasta lo más bajo, hasta la última gota. ¿Para qué? Para cumplir con lo que su padre le había mandado hacer. Y como él mismo dijo,
Yo no hago nada que venga de mí. Todo lo que hago es lo que mi Padre me ha enviado que haga. Lo que Él me dijo que haga es esto lo que yo estoy haciendo. El aspecto número 3 es que entonces voy a dar fruto como consecuencia de la obediencia. Sembrar y regar trae sus frutos. Y cuando obedecemos estamos dando fruto. Y el fruto de la obediencia será maravilloso para quien discipula, para ti líder, para ti pastor, para ti maestro. Es un fruto viviente. ¿Quién? Tú eres un fruto viviente. Yo soy un fruto viviente. Nosotros somos frutos vivientes que día tras día estamos mostrando la obra que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Nuestro trabajo no es producir frutos, recordemos esto, porque muchas veces decimos que nosotros debemos dar fruto. Claro, debemos dar fruto, pero nuestro trabajo no es producirlo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Nuestro trabajo es permanecer en Cristo y entonces si permanecemos en Él, el Espíritu Santo va a producir los frutos, que ya sabemos cuál es el fruto del Espíritu. Y ese fruto del Espíritu se va a manifestar en nosotros mediante la obediencia, mediante permanecer en ¿quién? En Cristo. ¿De quién estamos hablando? De Cristo. Desde el principio, Cristo, porque esto es algo cristocéntrico. El Espíritu producirá el fruto que nosotros necesitamos. Y este fruto es el resultado ¿de qué? De la obediencia del segundo aspecto que estábamos hablando. Y para aquellos que somos también discípulos, a quienes nos están discipulando o alguien nos está discipulando, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice Juan 15, 5 al 8. Dice allí, ese es el mismo Señor hablando, cuando Él dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Nada puedo hacer si estoy separado del Señor. ¿Me entiende? O sea, obedezco al Señor y voy a llevar fruto porque el Espíritu Santo hará pondrá su fruto en mí. El que en mí no permanece será echado al fuego como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan al fuego y arde. Así que vas a arder. Lamentablemente es así, la palabra lo dice. Si no permaneces en Cristo serás echado al fuego. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cuando Jesús dice aquí que su Padre va a ser glorificado en que llevéis muchos frutos, recuerda, es en que lleves mucho fruto, no es en que tú lo produzcas, no lo vas a producir tú, lo va a producir el Espíritu en ti. Y en ti, si llevas mucho fruto, el Padre se va a glorificar. Entonces la obediencia y la palabra del Señor son fundamentales, indispensables. Fíjense, tenemos que llenarnos de la palabra, tenemos que leer la palabra, ese era un aspecto. Segundo, la obediencia, tenemos que obedecer la palabra. Y entonces el fruto de tener la palabra, llenarnos de ella, el fruto de la obediencia precisamente termina en esto. Aquí llega el fruto, el Espíritu Santo en ti y en mí, llevando fruto, dando fruto el Espíritu Santo y nosotros glorificando al Padre y nosotros haciendo que el Padre esté contento, esté feliz de nosotros. Y nosotros llevando el Evangelio de Jesucristo a muchas personas. Nosotros obrando de manera que el Espíritu Santo va a hacer cosas grandes a través de ti y de mí. Pero para esto tenemos que obedecer, tenemos que leer la palabra y tenemos que permanecer en el Señor. Y esto nos va a llevar entonces al último de los puntos que estamos tratando. Este último de los puntos es precisamente donde termina el círculo que comenzamos con la gran comisión. Aquí se cerrará el círculo. ¿De qué se trata? Amar a otros. Amar a otros. Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que amar a los otros, así como Cristo también amó al mundo, o sea, como el Padre amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. Discipular es una evidencia
de que nos importan los demás. Discipular es una evidencia de que el mundo me interesa, me importa, que lo amo. No el mundo en su aspecto, sino a la gente en el mundo. Porque recuerda que la Biblia dice que no debemos amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero a la gente sí tenemos que amarla. O sea, tener compasión del estado pecaminoso, del estado en que están los hombres y mujeres que lamentablemente viven sin Dios. Por eso el Señor tuvo compasión de ellos, de los hombres, de las multitudes, porque veían personas que estaban ahí simplemente como ovejas que no tenían pastor. ¿Se acuerdan de esto? Claro que sí. Él tuvo misericordia de la multitud porque estaban como ovejas que no tenían pastor. Tuvo compasión de aquella viuda que se le había muerto su único hijo y que además ya era viuda, hacía que también se le había muerto su esposo. No tenía esposo, le quedaba su único hijo, se murió su hijo y el Señor tuvo compasión al punto que resucitó a este muchacho. Esa compasión por aquellos que tenían hambre y el Señor multiplicó los panes y los peces. Esa compasión por todos los de Jericó, que cuando él llegó a Genezaret, se da cuenta el Señor que estaban enfermos y dice la palabra que sanó a todos los que de allí estaban enfermos. Así que tenemos que tener este amor por la humanidad, tener amor por el que se está perdiendo en sus delitos y en sus pecados, tener amor por el vecino, amor por mi compañero de clases, tener amor por mi compañero de trabajo, tener amor por las personas que están en la calle, por los vendedores, por los que piden, por las personas que andan de alguna manera u otra de aquí para allá, asimismo como ovejas que no tienen pastor. Y tú y yo tenemos el compromiso de evangelizarlos, tú y yo tenemos el compromiso de enseñarle la ruta del evangelio. Tenemos que amarlos así como Cristo se entregó por la humanidad. Para ti que discipulas, para ti que eres líder, amar a otros discípulos. Amar a otros discípulos. O sea, los demás que tú ves, tiene que verlo primero como discípulo y aquel que ya ha creído en Cristo, entonces se puede convertir en tu discípulo. Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros, como Cristo nos ha amado. Es lo mismo que decía, como Cristo amó al mundo, así mismo tú tienes que amar a tu hermano, a tu vecino, al vendedor, al delivery, a everybody. Porque realmente estás para eso. El Señor quiere que tú y yo mostremos el amor de Él a través de nosotros. Es una manera muy eficaz de evangelizar. Hay personas que piensan que evangelizar es salir a la calle con un megáfono o con cualquier tipo de bocina, a predicar, a decir Cristo viene, arrepiéntanse de sus pecados. Eso es un aspecto de evangelizar. La mejor manera y más efectiva de evangelizar es mostrando amor hacia los demás. Es predicarles el evangelio sabiendo su estado y que si se van de este mundo no se vayan sin que tú le hayas predicado el evangelio, sin que tú hayas cumplido con tu misión. Amar a otro es cumplir con lo que Cristo hizo. Él se entregó, amó a otros. Tú puedes amar a otros. Aquel que es discípulo, entonces, Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, que si tuviereis amor los unos con los otros. Ya que yo como líder, como predicador, como discípulo, puedo amar, entonces el mundo va a conocer que realmente soy un discípulo de Cristo si yo amo a mi prójimo, si yo amo a la persona con la que comparto, si de verdad muestro amor, si muestro compasión por los demás. Ahí el mundo realmente va a conocer que soy discípulo de Cristo. Y tú y yo tenemos este gran compromiso de mostrarle al mundo este amor con el que hemos sido amados tú y yo, porque no podemos quedarnos con lo que nosotros tenemos. Tenemos que dar lo que por gracia hemos recibido. Entonces, con el amor, amando a los demás,
es que pasamos al aspecto número 5 y con esto concluimos de manera definitiva. Evangelizar, que es entonces enseñar la palabra. El que evangeliza, el que discipula, sabe que el evangelismo es exactamente el mismo texto que nosotros mencionábamos en el principio. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Evangelismo engloba el predicar la palabra, en bautizarlo y en discipularlo. Esto es el evangelismo. Predicar la palabra, se convierten, entonces ahora le vamos a enseñar la palabra, lo vamos a bautizar, lo vamos a discipular, vamos a hacer que sean personas que luego ellos también reproduzcan a Cristo en ellos para que ellos se conviertan ahora en multiplicadores. Y lo que tenemos que hacer es enseñarle a todo el mundo todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Eso es lo que tenemos que hacer. Que el Señor nos ha mandado que nos amemos los unos a los otros. Que el Señor nos ha mandado que hagamos el bien. Que el Señor nos ha mandado que visitemos a los enfermos. Que el Señor nos ha mandado, lee la Biblia. Ahí dice todo lo que el Señor nos ha mandado. Son muchas cosas que el Señor nos ha mandado. Y Él quiere que enseñemos todo lo que Él nos ha mandado. Ahora, si eres discípulo, yo como discípulo, queremos compartir nuestra fe y decirle a todos los creyentes y decirle a todos acerca de los maravillosos cambios que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Así que si soy discípulo, ahora voy a tener un fuego que me va a impulsar decirle a otro lo que Cristo ha hecho en mí, testificar de Cristo, hablar de Cristo, mostrar a Cristo. Estos aspectos son más que necesarios e importantes que nosotros los podamos descubrir y saber que si nosotros actuamos así, entonces no somos simplemente cristianos. Somos cristianos, pero también somos discípulos. Ahora, si no estamos cumpliendo con estos aspectos que estamos mencionando aquí, si tú no eres de los que has estado cumpliendo con esto, entonces simplemente eres cristiano, no eres un discípulo. Pero si quieres ir más allá, te invito a que te conviertas en un discípulo de Cristo para que también, además de cristiano, pueda reproducir en otros el carácter que Cristo previamente ha puesto en ti. Soy Kelvin Castillo. Esto ha sido Directo a tu Fe. Hasta la próxima.